Hola, hola, buenas tardes, buenas tardes. Iniciamos nuestra actividad del viernes 6 de noviembre del 2020. En esta ocasión, la clase para biología, quinto semestre, grupo C. Grupo C es un grupo más o menos como todos, ¿sí? Solo que en esta ocasión, pues al ser viernes, es posible que solamente haya uno o dos alumnos que se conecten a la vía esta Zoom. Por lo tanto, esperemos que más de uno esté asistiendo, pero de todos modos tenemos la intención de grabarlo, el programa o la clase, utilizar algunos videos que nos den la información necesaria para ver cómo se organizan algunas células, algunos elementos de nuestro cuerpo, perdón, de nuestro cuerpo humano y en particular complementar ya la estructura, función, histología, clasificación de las células. Hemos dado la vuelta alrededor de distintas células, por ejemplo, las células especializadas del corazón, las del riñón, las del hígado. También vimos un poco sobre las células del páncreas. En el páncreas hay muchas, en el riñón también hay una cantidad grandísima. En el pulmón también todas las células que forman nuestro organismo son un complejo muy grande, muy grande. Y para entenderlas, bueno, pues ¿qué será? 6, 7 años, ¿no? Los que estudian medicina, los que estudian neurociencia, los que estudian bioquímica, etcétera, tardarán varios años en entender el funcionamiento, el, la organización, la fisiología, cómo se alimentan las células específicas de alguna parte del cerebro. También vimos un poquito la cuestión de las células internas al ojo, cómo los bastones y otros elementos reciben la luz, la transforman en elementos, ¿cómo se puede decir? Señales eléctricas y demás, llegan a nuestro cerebro y forman la imagen. Muy interesante, muy, pero muy interesante. En esta ocasión, vamos a ver 3 videos relacionados con las neuronas, su forma de comunicación, también llamada sinapsis, y otros elementos interesantes alrededor de esta situación de las neuronas. ¿En qué lugar de nuestro cuerpo tenemos neuronas? La pregunta es, ¿solo en el cerebro? Bueno, pues veremos y al último daremos una conclusión de tal manera que esta conclusión posiblemente nos lleve a maravillarnos del mundo que conforma nuestro organismo humano, el organismo de otros animales, incluso hasta el organismo de las células y de las plantas, perdón. Y entonces, cuando hemos visto la clasificación procariota, eucariota, y luego eucariota vegetal, eucariota animal, etcétera, vamos abriendo todo un camino, un mundo de situaciones interesantes. Bien, pues no nos resta más que presentar este video que se llama, bueno, tiene el título, no se llama La neurona. ¿Cómo son las neuronas y qué información nos pueden ofrecer? Bueno, sin más por el momento, empezamos. La neurona es la unidad
unidad estructural y funcional del sistema nervioso. Las neuronas son células eucarióticas especializadas en recibir, procesar y transmitir información mediante impulsos nerviosos. Se estima que el encéfalo humano posee unos 100.000 millones de neuronas y una tercera parte de ellas se concentra en la corteza cerebral, sitio en donde se lleva a cabo el más alto nivel de procesamiento neuronal, como lenguaje, memoria y cognición. Cada neurona posee un cuerpo o soma celular, del cual emergen una o más ramificaciones denominadas neuritas. Las neuritas responsables de recibir información y conducirla hacia el cuerpo celular se denominan dendritas. La neurita que conduce la información desde el cuerpo celular hacia la periferia se llama axón o cilindro eje. El tamaño del cuerpo de la neurona es variable. Puede medir desde 5 hasta 135 micrómetros. La forma del soma neuronal es también diversa. Puede ser poliédrica, alargada, esférica, estrellada o piramidal. Las dendritas son prolongaciones, habitualmente ramificadas, que nacen del cuerpo neuronal. Son proyecciones citoplásmicas envueltas por la membrana de la célula. Sus organelos y componentes característicos incluyen mitocondrias, neurotúbulos, neurofilamentos, retículo endoplásmico liso y cuerpos de Nissl formados por retículo endoplásmico rugoso. Las dendritas se encargan de recibir información y conducirla en forma de impulsos nerviosos hacia el cuerpo neuronal. Cada neurona tiene un solo axón, generalmente largo. Se extiende desde el cuerpo de la célula y en su porción terminal se divide en ramificaciones de diámetro más pequeño, cuyos extremos se ensanchan y forman botones sinápticos, llamados también botones o pies terminales. La membrana celular del axón se conoce como axolema y es continua con la membrana plasmática del soma y las dendritas. El citoplasma del axón se conoce como axoplasma. La unión entre el axón y el cuerpo neuronal se llama cono axónico. El axoplasma contiene mitocondrias, neurotúbulos, neurofilamentos y retículo endoplásmico liso, pero no posee cuerpos de Nissl ni ribosomas libres. El axón se encarga de conducir los impulsos nerviosos desde el cono axónico hasta los botones terminales. Los axones pueden estar o no recubiertos por una capa de mielina, que es una sustancia predominantemente lipídica que permite la conducción más rápida y eficiente de los impulsos nerviosos. Clasificación de las neuronas. 1. Con base en el número, la longitud y la forma de sus ramificaciones, las neuronas se clasifican en A. Monopolares o unipolares. Son aquellas de cuyo cuerpo celular emerge un solo proceso. Las neuronas de este tipo se hallan en el cerebelo y en el núcleo coclear dorsal. B. Pseudomonopolares o pseudounipolares. Estas tienen un cuerpo celular del cual surge una prolongación que se divide en dos ramas a corta distancia de su nacimiento. Durante el desarrollo embrionario, estas neuronas comienzan como bipolares. Son las neuronas características de los nervios espinales, de modo que son de tipo sensitivo, cuyo extremo distal está conectado a cierta clase de receptor. Su cuerpo se halla en los ganglios de las raíces posteriores de la médula espinal y su extremo proximal penetra en la médula espinal. El extremo de la rama que se dirige hacia la periferia posee ramificaciones dendríticas. El extremo que penetra en el sistema nervioso central
termina en botones terminales. C. Bipolares. Estas tienen un cuerpo celular alargado. De uno de sus extremos se origina una dendrita y del otro un axón. Forman parte de las vías sensoriales del olfato, la vista, el gusto, la audición y las funciones vestibulares. D. Multipolares. Estas poseen muchas dendritas y un solo axón, que nacen del cuerpo celular. La mayoría de las neuronas del encéfalo y de la médula espinal son de esta clase. Se distinguen dos tipos de neuronas multipolares según la longitud de su axón. Golgi 1 de axón largo y Golgi 2 de axón corto o sin axón definido. 2. De acuerdo con la función que realizan, las neuronas pueden ser A. Sensoriales o aferentes. Están conectadas distalmente con receptores especializados en detectar estímulos, tanto del interior como del exterior del organismo, y conducen esta información al sistema nervioso central. B. Motoras o eferentes. Son las encargadas de llevar órdenes desde el sistema nervioso central hasta los órganos efectores, esto es, músculos o glándulas. En los músculos actúan para causar contracción o relajación. En las glándulas actúan para producir o no secreciones. C. Interneuronas. Estas se hallan totalmente dentro del sistema nervioso central y se encargan de conectar a las neuronas sensoriales con las motoras. Y 3. Por el tipo de neurotransmisor que sintetizan, las neuronas se clasifican en colinérgicas, que liberan acetilcolina, noradrenérgicas, que producen norepinefrina, dopaminérgicas, que sintetizan dopamina, serotoninérgicas, que producen serotonina, y GABAérgicas, que liberan ácido gamma-aminobutírico. ¿Cuánto tiempo para recabar toda esta información? ¿Cuánto tiempo habrá pasado? ¿Y cómo es que se llega a este nivel de conocimientos? Esto es lo interesante. ¿Cómo es que se llega hasta este nivel de conocimiento? Pues los microscopios electrónicos han dado la oportunidad, por un lado. Luego las nuevas tecnologías permiten hacer que el conocimiento se vaya desarrollando desde el exterior, cómo se ve nuestro cuerpo humano, y luego a través de ciertos instrumentos ópticos, electrónicos y demás, se puede ir hacia el interior, de tal manera que el interior cada vez es una maravilla y cada vez es ¿cómo se puede decir? Pues es un elemento para asombrarnos. En mi caso, yo estoy asombrado de todo esto que nos permite saber la Internet primero, luego las imágenes que nos están proporcionando y la clasificación de elementos. ¿Cómo es esto? Es un mundo mágico de situaciones. El siguiente video lleva por título sinapsis neuronal. Las sinapsis son formas de comunicación, pero de carácter eléctrico y químico, bioquímico. Una señal pasa de un elemento a otro
pero sin tocarse. No se tocan ahí en ese mundo interno que es el cerebro, que son las comunicaciones internas y además, imagínense, en la cavidad cerebral 100,000 millones de neuronas, 100,000 millones de conexiones sinápticas. Bueno, pues vamos a ver, ponemos atención. En el cerebro y a lo largo del sistema nervioso, neuronas especiales convierten lo que vemos, olemos, oímos y tocamos en señales eléctricas. Estas señales viajan por las largas y cableadas fibras entre las células nerviosas. Las fibras son la red de comunicación del sistema nervioso. En la punta de cada fibra hay sacos redondos que contienen sustancias químicas llamadas neurotransmisores. Los sacos descansan a un lado del pequeño espacio, 50 veces menor que 1 milímetro. Llamado la sinapsis, separa a una neurona de la siguiente. Los neurotransmisores son la forma en que las células se comunican a través de este espacio. Aquí están dos neuronas formando una sinapsis entre sus ramificaciones. Si mira con atención, en la terminación de la neurona superior, verá los sacos de los neurotransmisores. En el lado opuesto de la sinapsis, hay filas de receptores. Estos son los objetivos de los neurotransmisores. Cuando la señal eléctrica en una neurona llega al final de su línea, pone a los sacos de sustancias químicas en acción. Los sacos activados se rompen y bombardean a la neurona vecina con sus moléculas. Las moléculas se embonan en receptores semejantes a un tulipán en la neurona vecina. Entonces los receptores se abren y permiten el paso de partículas cargadas llamadas iones. Estos iones inician una nueva corriente eléctrica débil en la neurona receptora. En el hipocampo, de acuerdo a la teoría más aceptada, el bombardeo sucesivo de neurotransmisores fortalece esta señal débil. La estimulación repetida abre este receptor, el cual permite la entrada de un flujo de iones de calcio. Los iones de calcio activan enzimas como esta, mostrada en morado. La enzima activada se mueve alrededor de la célula, desencadenando una serie de reacciones mediadas por otras enzimas. Las enzimas se comportan como un equipo especial de construcción, cambiando la estructura de los receptores. Estos receptores alterados parecen facilitar el paso de las corrientes eléctricas a través de la sinapsis. Anteriormente, estos receptores solo permitían el paso de corrientes débiles. Ahora pueden conducir corrientes fuertes. Este cambio, llamado potenciación a largo plazo, dura varias semanas. Bien, este video es parte de una serie de otros videos que tuve la oportunidad de estar mirando y entonces esa oportunidad de estar mirando me permitió haber buscado. Hay un mar de información tan amplia. Este fue de 3 minutos, el anterior. Pues vamos a ver, más o menos. Y vamos a ver otro video. Neurociencia, comunicación neuronal. En este sentido, la comunicación neuronal es parte de esta red de comunicación eléctrico, bioquímico y demás. Por ejemplo, yo me pego aquí y el estímulo va a mi cerebro, pero
regresa de una manera casi instantánea y al regresar, pues me hace reaccionar pues con una reacción de dolor, una reacción de extrañeza o simplemente me hace saltar de mi lugar y entonces al saltar de mi lugar, pues me sorprende, pero a veces la reacción no está ni siquiera pensada y esa reacción que no está ni siquiera pensada, pues es lo que a veces se llama el instinto de sobrevivencia, el instinto de conservación, más o menos. Vamos a ver este video. Unidad 3, la comunicación neuronal. Y vemos si hay audio, que no nos sorprenda, que no nos falle nada, porque luego la sorpresa es grande. Bien. Hola, seguimos entonces con la actividad de las neuronas. Ya sabemos cómo se realiza la actividad eléctrica de las neuronas y conocemos a los ciclos de despolarización y repolarización de la membrana. Hola, seguimos entonces con la actividad de las neuronas. Ya sabemos cómo se realiza la actividad eléctrica de las neuronas y conocemos a los ciclos de despolarización y repolarización de la membrana, característico de la propagación del potencial de acción, que va a dar lugar a la comunicación interneuronal. Las neuronas se comunican entre sí mediante la sinapsis, que puede ser eléctrica o química. La sinapsis eléctrica es rara en los mamíferos y se da mediante el intercambio directo de iones de una neurona a otra. Por esta razón, requiere del contacto entre las membranas y puede ser bidireccional, es decir, los iones pueden pasar de un lado a otro indistintamente. En la sinapsis química, las neuronas utilizan a los neurotransmisores como medios de comunicación. Estas sustancias transmisoras son liberadas por los botones terminales del axón. El medio entre las neuronas es líquido y los neurotransmisores se difunden en ese medio líquido y establecen sinapsis con otras neuronas receptoras del mensaje químico. Como veremos más adelante, en los anteriores vídeos de esta serie del Diccionario del Cerebro hemos visto qué son las neuronas y cuáles son sus elementos básicos. Hoy vamos a ver cómo se Se metió un video ahí y no esperaba yo que estuviera sobre el que estamos viendo actualmente. Bien, entonces vamos a regresarle un poquito porque, bueno, no esperábamos esa información extra y no nos permitió escuchar. Yo no escuché muy bien. Los transmisores se difunden en ese medio líquido y establecen sinapsis con otras neuronas receptoras del mensaje químico. Como veremos más adelante, los neurotransmisores van a originar potenciales postsinápticos, que son breves despolarizaciones o hiperpolarizaciones que van a aumentar o a disminuir la frecuencia de descarga del axón de la neurona postsináptica. La neurona transmisora del mensaje se llama neurona presináptica y sus terminales son los terminales presinápticos. Esta neurona será la que fabrique el neurotransmisor y lo empaquetará en pequeñas vesículas sinápticas rodeadas de membrana en las terminales nerviosas. Pero para comprender todo el proceso, volvamos al potencial de acción. Cuando el potencial de acción llega a la terminal sináptica, las vesículas sinápticas se funden con la membrana de la neurona y liberan al neurotransmisor en la hendidura sináptica o espacio sináptico. Y este se unirá a los receptores existentes en la segunda neurona, la neurona postsináptica.
Como consecuencia de la unión del neurotransmisor con el receptor, se va a modificar la permeabilidad de los canales iónicos postsinápticos y esto es lo que va a provocar la despolarización o la hiperpolarización de la membrana postsináptica. La liberación, la difusión del neurotransmisor, su captación por los receptores en la segunda neurona y el inicio de la corriente sináptica en la neurona postsináptica es un proceso que dura entre 0,5 y 1,2 milisegundos y a esta demora se la denomina retraso sináptico. Veamos en detalle cómo ocurre el proceso de la sinapsis. La membrana presináptica, que se encuentra en el botón terminal del axón de la primera neurona, está frente a la membrana postsináptica, la membrana de la neurona receptora del mensaje. Ambas membranas se encuentran separadas por el espacio sináptico, una hendidura que contiene líquido extracelular y donde se difunde el neurotransmisor. En las terminales sinápticas tenemos a las vesículas sinápticas cubiertas por una membrana lipídica en la que se insertan varias moléculas de proteínas que tienen como función transportar a las vesículas en los botones terminales y llenarlas con el neurotransmisor. Estas vesículas son producidas en el aparato de Golgi, que está en el soma de la neurona, y luego son transportadas a los botones terminales. También pueden ser producidas en cisternas localizadas en los botones terminales a partir de material reciclado, como veremos un poco más adelante. Cuando el potencial de acción se propaga a lo largo de todo el axón y llega a los botones terminales, una cierta cantidad de vesículas sinápticas localizadas justo delante de la membrana del terminal sináptico se fusionan con ella para luego romperse y liberar su contenido en el espacio sináptico. La zona de liberación de la membrana presináptica tiene canales de calcio que son controlados por voltaje. Al llegar el potencial de acción, como sabemos, la membrana del terminal sináptico se despolariza y va a abrir aquí, en los terminales, a los canales de calcio, que al igual que el sodio, son iones positivos y se encuentran en mayor concentración fuera de la neurona. Así, al abrirse los canales de calcio, voltaje dependientes, los iones de calcio ingresan a la neurona empujados por la presión electrostática y la fuerza de difusión. Estos iones se van a unir a proteínas encargadas de fijar las vesículas a la membrana de la neurona presináptica, alineándolas en fila en la zona de liberación de la membrana. Este proceso se llama anclaje. Las vesículas sinápticas luego se abrirán, liberando al neurotransmisor en la hendidura sináptica, proceso que se llama exocitosis. Luego de la liberación del neurotransmisor, la membrana de la primera neurona incorporará a la membrana de las vesículas rotas, haciéndose más grande momentáneamente, pero como debe conservar su tamaño original, el citoplasma se encargará de atrapar pequeños fragmentos de membrana en un proceso llamado pinocitosis. Estos fragmentos de membrana migrarán a las cisternas existentes en los botones terminales y se fusionarán con las moléculas lipídicas de la membrana de las cisternas. Así, de estas cisternas se irán desprendiendo cadenas de membrana que formarán nuevas vesículas que al incorporar a las proteínas indicadas volverán a llenarse de neurotransmisor. El calcio que ingresó será devuelto al exterior de la neurona por la acción de una bomba activa que lo enviará al retículo endoplasmático y de ahí al líquido extracelular. El neurotransmisor liberado se une a las moléculas receptoras de la segunda neurona y el que queda libre en el espacio sináptico puede ser degradado e inactivado por enzimas o bien recaptado por la membrana presináptica por endocitosis. Los productos de la degradación enzimática también son captados por la membrana presináptica y son reutilizados para nuevas producciones de neurotransmisor que a su vez volverá a ser empaquetado en las nuevas vesículas. Ahora bien, ¿qué sucede luego que el neurotransmisor es liberado en el espacio sináptico? ¿Cómo se produce el efecto de despolarización o de hiperpolarización en la segunda neurona? En el próximo video describiremos la activación de los receptores en la neurona postsináptica y los procesos que desencadena en la segunda neurona. Por ahora, entonces, me despido de ustedes. Soy Gabriela González Alemán. Ante cualquier consulta, estoy a
Muy bien, muy bien. ¿Cómo es esto? El calcio está permanente en todas las funciones celulares. Tiene una función, ese calcio despolariza para generar alguna acción de intercambio de iones o intercambio de elementos de la célula al exterior o viceversa. Y entonces, cuando aparece el calcio, genera una despolarización y abre las puertas. Entonces, al hacer ese tipo de situaciones, pues imagínense cómo es la cuestión. A mí me llama la atención todo esto por muchos motivos. Lástima. Ya no tengo la edad como para estudiar biología o medicina o algo por el estilo y poder entrar a ese mundo de situaciones que será situaciones científicas, situaciones biológicas, químicas, y pues uno se queda con esas ganas de saber más, con esas ganas de entender un poquito y saber, saber y saber. ¿Cuál es el asunto de la vida y cómo son estos asuntos? Vamos a ver otro video de sinapsis química que sea un poquito rapidísimo. Y entonces, vamos a ver un video rapidito, rapidísimo, animado. Y pues vamos a darle paso a esto. Nos queda muy poquito tiempo para la clase de hoy y entonces utilicemos ese tiempo para darle más vida a esta cuestión de las conexiones sinápticas. Veamos. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo video. Si te interesa analizar el fascinante funcionamiento del cuerpo, Fisiología de J es tu canal. Fisiología de J. Sinapsis químicas. En este video nos vamos a ocupar del análisis de la sinapsis química. Esta es la más abundante en el sistema nervioso y es la base de la comunicación de las neuronas, así como de las neuronas con las células musculares, por lo que es de gran importancia para las funciones normales del cuerpo. Como hemos visto en el video de sinapsis eléctrica, el sitio en donde se da esta unión especializada encargada de transmitir información de naturaleza química o eléctrica es conocida como sinapsis. Vamos a identificar sus estructuras y analizar su funcionamiento. La comunicación entre dos neuronas se puede producir por el acercamiento del botón terminal de una neurona a las dendritas, al cuerpo o al axón de otra neurona. Encontramos varios elementos que constituyen la sinapsis que se menciona a continuación. La membrana del botón sináptico, que corresponde a la célula que está previa al sitio en donde se establece la comunicación, se denomina membrana presináptica. En el interior del botón sináptico existen vesículas llenas de sustancia química denominado neurotransmisor, el cual puede venir directamente del cuerpo de la neurona o puede ser resultado de la recaptura y reciclado que se lleva a cabo en el mismo botón terminal. Además, los canales iónicos dependientes de voltaje de sodio, responsables de la despolarización del potencial de acción, y de calcio, responsables de que ingrese al botón sináptico el calcio que activará a las vesículas del neurotransmisor para que se fusionen con la membrana y lo liberen en la hendidura sináptica. La membrana del cuerpo, las dendritas o el axón de las células con la que se establece el contacto, se denomina postsináptica, en la cual encontramos estructuras proteicas que contienen sitios en los que se une el neurotransmisor, por lo que se le denominan receptores.
que pueden ser de dos tipos, ya sean canales iónicos sensibles al ligando y receptores acoplados a proteínas G. Si la neurona postsináptica tiene canales iónicos dependientes del ligando, se produce la entrada de iones, que de acuerdo al tipo de ion y por lo tanto a su carga, pueden despolarizar o hiperpolarizar a la célula. Por el contrario, la neurona postsináptica posee receptores acoplados a proteínas G. Su activación puede generar diversas respuestas, como por ejemplo activación de enzimas, la apertura de canales iónicos, segundos mensajeros, entre otras muchas más. A pesar de que ambas células están muy cerca una de la otra, no establecen un contacto real. Existe un espacio pequeño entre ambas, el cual se denomina hendidura sináptica. En este espacio es donde el neurotransmisor es liberado y difunde para alcanzar al receptor en el otro extremo. Y al tiempo que requiere el neurotransmisor para difundir por este espacio y poder interactuar con los receptores presentes en la membrana postsináptica, se le denomina retraso sináptico. Sin embargo, no es tarea fácil, ya que en este espacio existen enzimas, ahí la vemos que tiene forma de Pac-Man, que son capaces de degradar al neurotransmisor. Y las mismas vesículas que lo liberaron pueden volver a recapturarlo para almacenarlo nuevamente y reutilizarlo para el próximo potencial de acción. Es importante recordar el potencial de acción, por lo que si tienen alguna duda pueden consultar el video correspondiente siguiendo el enlace que está disponible en la descripción de este video. Veamos qué es lo que ocurre en la sinapsis química para poder llevar a cabo la transmisión de la información. Cuando un potencial de acción viaja a través del axón de la neurona presináptica hasta despolarizar los botones terminales, los canales dependientes de voltaje de sodio son los responsables de que se despolarice la membrana. La despolarización causa la apertura de los canales de calcio dependientes de voltaje que ocasionan que el calcio ingrese al botón terminal. El calcio hará que las vesículas que almacenan al neurotransmisor puedan movilizarse y dirigirse a la hendidura sináptica y fusionarse con la membrana para liberar al neurotransmisor a la hendidura sináptica. En la hendidura sináptica, el neurotransmisor, al ser liberado, puede difundir y tener tres destinos. 1. Puede interactuar con los receptores. 2. Puede ser recapturado y volver al botón terminal. O 3. Puede ser destruido por la enzima. En este ejemplo, empleamos canales iónicos sensibles al ligando que permiten el paso de un ion de carga positiva, por lo que produce una despolarización y por lo tanto un nuevo potencial de acción. La sinapsis química es la más abundante en nuestro cuerpo y permite una gran cantidad de funciones. A pesar de que es muy rápida, tiene menor velocidad que la sinapsis eléctrica, debido, entre otras cosas, al retraso sináptico, como ya se dijo. Es de gran importancia entender los procesos que se llevan a cabo en este tipo de sinapsis, ya que son responsables de una gran cantidad de funciones en el cuerpo, como la percepción de temperatura, el movimiento o el propio pensamiento. Muchas gracias por acompañarnos en este video. Es un placer estar. Bien, todo un mundo de información interesante. Los dibujos, las representaciones gráficas o de imágenes, las tomas. No está, pero increíble, increíble. Por el momento será todo lo que estemos analizando en esta clase. Y pues agradeciendo a los que en un momento determinado pudieran verlo en el futuro. Bien, sin más por el momento, nos despedimos y agradecemos a los autores de los videos que hoy hemos presentado. Gracias, y con esto terminamos la clase de hoy, viernes 6 de noviembre del 2020. Hasta pronto.